mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor. Tu fuego en mi interior ardiendo está, tan grande amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Oh, 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 oh. En mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Para siempre, para siempre. Tu fuego en mi interior ardiendo está, tan grande que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Oh, 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 oh. En mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Para siempre, para siempre. Jesús, vives en mí, tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Así es, Señor. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo. Dile, vives en mí, Señor. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Somos tuyos, Señor Jesús. Para amarle a Él, y hoy cantamos para el gran yo soy, levantando en su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor, es el Señor. Jesús es el Señor, maravilloso. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Y quien entiende la grandeza de Dios, no son
su gran amor. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levántalo en su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Échale. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Tú eres el Señor. Jesús, y Jesús es el Señor. Solo tú. Jesús es el Señor. Maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad. Maravilloso, maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Jesús, tú eres el Señor. Así es, Señor. Rey eterno, Rey exaltado, sobre todo eres Dios. Tu grande amor es sobre todo. Puedo ver tu corazón. La eternidad no es suficiente para adorarte, mi Dios. Para adorarte, mi Dios. Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas. No hay nadie como tú, no lo hay. Con la creación te exaltamos, vivimos para adorar, no hay otro igual, nombre más alto,
luz de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas. No hay nadie como tú. Dios todopoderoso, Dios todopoderoso. Cantamos de tu amor glorioso. Tú brillas más que 1000 estrellas. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Por siempre alabaré, por siempre te cantaré, tu nombre levantaré, por siempre alabaré tu nombre levantaré, por siempre alabaré tu nombre levantaré, por siempre alabaré. Quiero hablar con ustedes un poquito acerca de lo que la mamá nos enseñó. Pero antes de hablar de cualquier cosa, quiero escucharles a ustedes. Si pueden levantarse de pie por un momento nada más. No estamos hablando, no todos, disculpa, no todos necesitan levantarse de pie. Estoy por explicar, déjame. Si uno quiere levantarse de pie y decir, mi mamá me enseñó X. Y no estamos esperando una predicación de 40 minutos, sino unos detalles nada más. Y mi mamá me enseñó, y puede ser vestirme, puede ser que cualquier cosa que la mamá te enseñó. ¿Qué es? Alguien que puede levantarse y decir, mi mamá me enseñó X. ¿Cómo? Adelante. Mi mamá me enseñó a cocinar. Cocinar. Wow, y está invitándonos. Muy bien. ¿Sí? Mi mamá me enseñó a ser valiente en la vida. Wow, qué valiente es la mamá quien puede enseñar así. ¿Quién más? ¿Puede decir una cosita? Sí. Mi mamá me enseñó respeto a los demás. Wow, buenas enseñanzas, ¿no? Otra persona. Mi ¿Sí? mamá me enseñó a escuchar el consejo. Ándale. ¿Quién más? Mi mamá me enseñó a no tomar lo ajeno. Wow. Muy bien. ¿Quién más? Mi mamá me enseñó a seguir el camino de la vida, a Jesús siempre. Wow. Felicidades. Muy bien. Mi mamá me enseñó a trabajar y la palabra de Dios. Wow. Aleluya. Unos más. ¿Tenemos tiempo? ¿Está bien? Anímense. ¿Sí? Mi mamá me enseñó a salir adelante. Wow. Muy bien. Otra persona. La última. ¿Quién quiere ser la última? A la una. ¿Sí? Mi mamá me enseñó a ser honesta. Wow. Todas buenas cosas. Y estamos nosotros para hablar un poquito de la cosa que nosotros hemos aprendido de nuestra mamá. Pero después de todas esas cosas, estamos elogiando a las mamás. Qué bueno. Pero de verdad necesito preguntarles, ¿fuera una mamá perfecta o no?
No, de verdad, nosotros, ninguno de nosotros a esa edad podemos decir que la mamá fue perfecta. A lo mejor si estuvimos todavía en el kinder, podemos decir que la mamá es perfecta. Yo recuerdo en momentos en cuando estaba en el kinder pensando en la vida y todos, mi mamá puede hacer todo, es perfecta, es el mejor chef del mundo, es todo, y puede hacer todo. Y esa imagen de mamá, pero mientras comenzamos a crecer, notamos unas cositas, nada más. Pero es porque ninguna persona es perfecta. Y reconocemos esas cosas. Pero de tal manera, siendo imperfecta, porque de verdad, igualito, si no fuera por esa semana, la semana de Día de la Mamá, y podemos nosotros hablar del otro lado, porque en cada vez que juntamos, incluso en un domingo que estamos celebrando Día de la Mamá o el Día de la Madre, estamos con personas siempre que no tenían una relación tan buena con su mamá, unos quienes fueron lastimados incluso por su mamá, y ese a veces causa dolor. Estamos en medio de muchos que están elogiando a su mamá y otro está pensando, pero mi mamá me abandonó, mi mamá hizo esa cosa. Y quiero hablar con todos, porque la cosa importante de que nuestra mamá nos enseñó es algo que está válida por toda la vida. Toda la vida la mamá nos enseñó el respeto por la autoridad primero. Cuando yo digo eso, y puede decir, no, mi mamá no me enseñó esa. No, de verdad, déjame decir, a cada niño aprende autoridad a través de su mamá. ¿Cómo puedo yo decir eso? En el nacimiento, el bebé no tiene nada de conocimientos, nada que puede decir, yo entiendo eso, mi mamá está dándome esa. No, la mamá está allá para instruir como la primera maestra de la vida. La mamá está allá más atento. Yo he visto muchos padres nuevos. Y son, pues, disculpa, hombres, pero son bien diferentes que las mamás. Yo, a mis hijos propios, y están ya con un olor saliendo de bebé. Y mi hijo puede decir, pues, todo está bien. Mientras la nuera está como una mamá, está diciendo, mira, ¿por qué no cambiaste de pañal? ¿Por qué no es? Y el papá a veces de un bebé está diciendo, yo no sé por qué grita tanto, por qué ella está llorando. Y dice, ¿por qué tiene sueño la mamá? ¿Por qué? La mamá de repente tiene ese oído para escuchar de las necesidades de su bebé. Ese es impresionante a mí como papá, que la mamá entiende por la naturaleza algo que yo no sé cómo había aprendido, pero por estar conectado tanto con ese bebé, a lo mejor por pasar 9 meses antes de que yo conocía a mis hijos, yo no sé, pero de alguna forma la mamá tiene forma de escuchar de gritos y decir, mira, tiene hambre, pero ese escucha lo mismo de sueño. No, ese es diferente. Puede decir. Y por eso la mamá puede enseñar algo acerca de la autoridad, porque está conectada con su bebé. Cuando nosotros hablamos de la mamá, y voy a leer un parte de texto en Éxodo capítulo 20, habla de los 10 mandamientos acá, y en ese verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ese mandamiento usa esta palabra de honrar, pero es una mezcla entre el respeto y el amor. Porque cuando un bebé, un niño nazca, ese bebé no tiene capacidad de reciprocar, de amar de vez. Porque la mamá le ama, le abraza y ¿qué pasa? Se vomita encima. La mamá trata muy bien y como regalo le da premios en el pañal. ¿Sí o no? El bebé no sabe cómo respetar, no sabe que está recibiendo
hasta que es más tarde. Por eso el Señor tiene que venir y decir, mira, honra, respeta a tus padres. ¿Por qué? Porque antes de poder entender el respeto, los padres están trabajando a nuestro favor, a nuestro pro. Hoy en día, como adultos, que podemos evaluar gente si merecen respeto o no. Si una persona merece, si gane el respeto de la persona, entonces muy bien. Pero nosotros tenemos una relación con nuestros padres antes de que podamos definir si merece o no el respeto. Y por eso Dios llega y dice, respeta, honra a tus padres en el Señor para que tenga una vida larga. Pero nosotros vamos a estar hablando de eso. Porque conectado con ese respeto está conectado el honor, es conectado la autoridad. Yo recuerdo momentos como un niño en cuando tenía que aprender que mi mamá tenía la autoridad. Por ejemplo, en la familia siempre teníamos un coche y la mamá está al frente manejando. Y yo tengo un hermanito, año y medio menor que yo. Y estuvimos atrás peleando, como todos hijos, todos hermanos, estamos peleando atrás. Y mi mamá iba a gritar, ya, suficiente, no más. Un momento más y yo voy a parar ese coche y voy a salir y voy a golpearles. Y nosotros estamos atrás todavía peleando y todo está bien, porque en ese momento su autoridad está limitada al asiento de chofer. Pero de repente se encuentra un espacio más grande en la carretera y se sale, y al momento de parar, nosotros bien portados, mi hermano y yo, y de verdad estoy empujándole a él al lado de la puerta donde está mi mamá, porque quiere que golpee a él más que a mí. Esas cosas, ¿sí o no? No sé si han pasado momentos así con la mamá, y cuando la mamá está lejos, estamos nosotros en el cuarto y dice, limpia bien el cuarto. Sí, mamá, pero no ve nada, estamos todavía jugando, etcétera. Pero cuando llega la mamá, llega la autoridad. Y yo recuerdo que en unos momentos, unas ocasiones, porque en mi generación mi mamá se quedaba en casa y mi papá se fue todo el día a trabajar. Entonces, todo el día la autoridad de la casa fue la mamá, mi mamá. Pero a vez en cuando tenía tanto enojo y ella tenía que decir, espérate a regresar tu papá a casa. Y eso significa que el asunto está hirviendo todo el día en su corazón hasta que llegaba mi papá ya cansado, quería descansar. Y la primera cosa que hizo mi mamá es, tiene que atender a tu hijo. Fui siempre su hijo. Hasta ese momento, es tu hijo. Y siendo enojada, mi papá y estaba yo tratando de explicar, pero no quería escucharme. ¿Por qué? Porque mi mamá tenía la autoridad en la casa y he pasado sobre la línea. Cuando nosotros hablamos de la autoridad, entonces hablamos de la familia en los principios. Pero yo quiero hablar con ustedes más acerca de la autoridad de Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en Mateo, tenemos un capítulo 8, en cual Mateo está tratando de explicar la autoridad de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de la autoridad de la mamá, la autoridad está de verdad limitada. Como estaba hablando, la autoridad está limitada al asiento de chofer en un momento, está limitada al lugar donde está. Pero cuando estamos nosotros en la escuela tenemos otra autoridad. Pero cuando llegamos a hablar de Cristo Jesús, Él tiene una autoridad que es sobre todo. Y Mateo está por tratar de explicar esa autoridad, porque sin aprender la autoridad, cual la mayoría de nosotros aprendemos de la mamá, no podemos entender qué es la fe. Porque el asunto es que si no tenemos la fe, no veremos a Dios. Entonces, en Mateo 8 y verso 5 en adelante dice, al entrar a Capernaum,
se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está prostrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz eso y lo hace. Al oír eso, Jesús se asombró y dijo, a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. En otras palabras, Jesús está declarando el reconocimiento de su autoridad es el base de la fe. Cuando digo eso, nosotros necesitamos aprender entonces cuánta es la autoridad de Dios. ¿Cuánta es la autoridad de Cristo Jesús? En la vida de nosotros puede decir que solamente regalamos a un día al año, a un día por semana, a unas horas por día que sea. Pero la autoridad de Jesús tiene que superar eso. Y lo que pasa en la vida de ese centurión es, él dice, mira, yo también soy una persona con autoridad. Y no solamente tengo autoridad cuando estoy viendo, sino yo puedo decir a mi siervo, puedo decir al soldado que haga esas cosas y tiene que cumplir. Aun cuando no estoy presente, aun cuando no estoy vigilando que cumple lo que estoy pidiendo. Yo tengo la autoridad. Y lo interesante es que ese centurión podía reconocer la autoridad en la vida de Jesús. Yo no sé, necesito preguntarme, ¿cómo es posible que el centurión podía reconocer esa autoridad? ¿Caminaba Cristo Jesús así, como una persona con autoridad? No creo. Entonces, ¿cómo o qué hizo Jesús para provocar esa? Puede ser parte de su vida, su fama. Porque de verdad ese centurión no fue judío como Jesús. Y no fue parte de los quienes estaban escuchándole siempre de sus enseñanzas. Pero llegó a sus oídos de hablar de un hombre con el nombre Jesús. Y ese hombre tenía poderes. Había escuchado de momentos de expulsar demonios. Había escuchado de que ese hombre podía sanar a otras personas. Podía incluso levantar a los muertos. Y ese hombre estaba escuchando todas esas cosas. Y él llegaba a la decisión. Y es interesante, porque cuando él llegaba a esa decisión, él está aún sin toda la información. Pero él llegó a la decisión de que Jesús era una persona con autoridad. Y él dice, mira, Señor, no tienes que venir a mi casa. Solamente como yo, tienes que decir la palabra. Y ¿sabe? Jesús dice, wow. No he visto, no he encontrado tanta fe en toda, y yo puedo usar otro contexto, en toda la iglesia. Es decir, unos que no han aprendido autoridad de otras formas, todavía pueden aprender de la autoridad de Jesús. Puede ser que usted está aquí y tiene problemas con la relación, incluso con la mamá, y nunca tenía esa amistad, ese amor que aprendemos o recibimos de nuestra mamá, pero no significa que no podemos aprender de la autoridad de Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque el centurión, que no era judío, los judíos tenían un programa de enseñanza por todos sus hijos. A cumplir 12 años, un judío ya tiene todas las enseñanzas para aceptar y entender quién es Dios. Y llegando desde el principio, en Génesis capítulo 1, dice que Dios con solamente su palabra formó todo el universo. Toda la creación Dios creó con solamente el poder de su palabra. Ese centurión a lo mejor no tenía esa enseñanza, pero aún tenía más fe en su autoridad que los judíos de su día.
Es interesante, él no tenía el ambiente de enseñanza antes para prepararle de reconocer la autoridad de Jesús, solamente su trabajo. Él dice, yo soy centurión y yo tengo autoridad. Yo digo eso y pasa. Entonces, yo he visto en ti y tú tienes autoridad. Entonces, solamente diga la palabra, di la palabra. Y con esa es suficiente. Y Jesús dice, wow. Tanta declaración. Ese hombre cree que yo tengo autoridad, un nombre más elevado sobre ese parálisis. Está a punto de morir su siervo, está desesperado y aún dice, pero tú tienes una posición, un puesto más alto, más elevado que yo he visto en otras personas. Y tú tienes la autoridad, solamente di la palabra. Entonces, cuando llegamos a esa, podemos nosotros reconocer autoridad está conectado con la fe. Pero para asegurarnos, fíjense en lo demás de este capítulo 8 habla. En verso 14, aquí está en la pantalla, si quieren leer conmigo, dice, cuando Jesús entró en la casa de Pedro, vio a la suegra de en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Cuántos enfermos? A todos, dice. A todos. Pero fíjense en la forma en que explica Mateo ese evento. Él dice, comenzando en la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma. Yo sé que tenemos esas imágenes de la suegra, pero fin de cuentas, nosotros tenemos que reconocer que siendo la suegra de Pedro, significa que era la mamá de su esposa, ¿sí o no? Esa es la forma de llegar al suegro. Y eso significa, por lo que habíamos leído de Éxodo 20, que la mamá está respetada, honrada. En la casa estaba honrada, porque la esposa de Pedro iba a decir, es mi mamá. Yo, en toda mi vida, después de casarme, ya tengo 30 años, voy a cumplir 30 años de matrimonio ese año. Y después de 30 años, yo puedo decir algo. Jamás podía decir algo negativo acerca de mi suegra. No porque no había pensado, porque yo no quería ser golpeado por mi esposa. Escúcheme lo que estoy diciendo. Aquí está Pedro y está en casa y imagínense, la suegra vive con ellos. ¡Qué bendición! Y está con fiebre, enferma, en cama. Pero esa es la mamá de mi esposa, Pedro dice. Llegando Jesús, él dice, mira, porque todo ese capítulo está por hablar de la autoridad. Él llega y dice, mira, la suegra es autoridad, porque es la mamá de esposa de Pedro. Entonces, sanando la autoridad en la casa, se levantó y la primera cosa que dice es que esa autoridad comenzó a servir. ¿Qué está diciendo? Yo tengo autoridad, pero yo reconozco autoridad más alto, es Jesús. Y ella comenzó a servir a Jesús, servirle a Jesús. Y con esa de reconocer la autoridad de Jesús, comenzó a divulgar toda la información en toda la ciudad y llegó, dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados. ¿Por qué no antes? Porque antes la comunidad no reconocía la autoridad de Jesús. Pero ahorita, después de hacer ese milagro con la suegra de Pedro, entonces la ciudad reconoce que Jesús tiene autoridad. ¿Y qué pasa? Llega unos con demonios. Y dice, y con una sola palabra expulsó a los espíritus. Fíjense, Mateo
el Evangelio de Mateo en los principios fue escrito hacia los judíos para explicar ese capítulo autoridad. Y cuando él dice con una sola palabra, está haciendo referencia a Génesis 1. Con una sola palabra tenía la autoridad. Y luego también dice, y sanó no pocas, no unos, pero todos los enfermos. Ese es porque el capítulo está animándonos de reconocer la autoridad de Jesús. Luego en ese mismo capítulo, en verso 23, dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Déjeme explicar. En ese texto necesitamos reconocer que sus discípulos, en gran parte, fueron pescadores. Habían pasado mucho tiempo en barcos. Ya siendo pescador también son marineros. Y ellos tenían tanto temor de esa tormenta tan fuerte que están despertando a Jesús. Pero ¿a qué fin? ¿A qué fin? ¿Para que preocupe con ellos qué? Porque ellos nos están llegando, mira, enséñanos mejor para manejar ese barco. Enséñanos mejor para hacer esas cosas. No, estamos, en mi mente estoy pensando en la vida de Jonás. Recuerda que Jonás estaba abajo, dormido en una ocasión, y está ya una tormenta tan fuerte. Y en medio de tormenta, los marineros bajaron, encontraron a Jonás ya dormido, y se despertó y habló con él y descubrieron de que fuera su culpa porque está escondiéndose de Dios. Y ellos nos están diciendo, mira, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos aprender más de ser marineros? No, ¿qué podemos hacer? Y la única cosa que Jonás está diciendo, tírame al mar. Ellos, no, ese no, porque ellos no podían imaginar la respuesta. Y lo mismo, en ese texto, los discípulos de Jesús llegan diciendo, despiértate Jesús, estamos en peligro, todos nosotros vamos a ahogar. Solamente quería informarle. Solamente quería que esté él tan preocupado como ellos. Pero fíjense en la respuesta que nos marca ese capítulo de Mateo. Dice, hombres de poca fe. ¿No es interesante esa palabra? Él les marca que son hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen que Él tiene autoridad sobre la tormenta. Si había reconocido su autoridad, no debían ser hombres de poca fe. Ellos están diciendo que vamos a morir, vamos a ahogarnos, y Él está diciendo, hombres de poca fe. Y fíjense lo que dice enseguida. Dice, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Se levantó mostrando su autoridad. Él viendo el viento de la tormenta, él viendo las olas grandes, y puede ser que una ola, porque dice que está por inundar ese barco, está llegando, y él dice, no, y aplastó, y todo tranquilo, calmo, ni suficiente brisa para mover la barca. Y dice, los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Por qué? Porque Jesús está enseñando de su autoridad. Ellos habían visto que Jesús puede levantar a los enfermos, pero también ha visto doctores. Jesús había echado fuera esos demonios, pero también los sacerdotes habían hecho.
Entonces, ellos están tratando de poner a Jesús en su lugar. Puede ser que tiene una lista de autoridad y nosotros tenemos cosas grandes y cosas pequeñas que decidimos en esa. Yo a veces estoy en un grupo grande de líderes que juntamos de vez en cuando en la nación y tenemos que pasar la lista. Y ¿sabe que la primera persona nombrada siempre es el superintendente general y siempre está presente? No sé por qué tienen que usar su nombre, porque todos pueden ver, está al frente de todos. Pero su nombre está arriba. Incluso cuando recibimos las minutas de la última junta, podemos ver todos los nombres. Pero ¿quién lee todos los nombres? Leímos los primeros, a lo mejor, pero no todos. Acá está mi nombre, número 273, algo así, quién sabe. Nadie llega a leer hasta mi nombre. Pero los arriba, sí, esos son de autoridad. Esos son los meros, sí. Entonces, y cuando nosotros estamos escuchando esa historia, tenemos como los discípulos estaban decidiendo en dónde ponemos a Jesús. ¿Tiene esa autoridad? No, hizo esa, entonces tiene esa autoridad. Pero luego dice, mira esa. Y luego ellos están atormentados, pensando que van a morir, ahogarse en el mar. Y dice, despiértate, Jesús. Y Jesús se levanta y dice, no. Y todo calmado y dice, que un momento aquí, porque ese hombre tiene mucho más autoridad que hemos imaginado. De verdad, en Filipenses capítulo 2, Pablo nos dice que Jesús ha recibido el nombre que es sobre todo nombre, que ante él doblará toda rodilla. Entonces, él está diciendo que en la lista de autoridad que podemos nosotros reconocer, mero, si llega a solamente leer la lista y llegar a leer solamente el mero de arriba, es Jesucristo. ¿Qué significa? En nuestro mundo tenemos unas autoridades. Déjeme nombrar una autoridad muy fuerte, el sol. El sol tan grande, con tanto poder, ustedes pueden incluso comprar paneles solares para dar luz a la casa, porque el poder de lejos es suficiente de generar poder aquí por nosotros. Ese es tan poderoso de que las planetas se hacen su círculo alrededor, porque es el centro. Es la autoridad, puede decir. Pero cuando decimos de sol, tan grande, tan brilloso, ¿sabemos algo? De que ese sol no compara incluso a Jesús. ¿Cómo puedo decir eso? Llegando a Apocalipsis, tenemos el asunto en cuando Jesús reina en la nueva Jerusalén, no tiene necesidad de sol. ¿Es porque el sol no existe? No, es porque Cristo Jesús brilla tanto que no se nota el sol. Él tiene una autoridad, se brilla aún más que podemos nosotros imaginar. Es el mero. Y aquí estamos a veces pensando en autoridades y escuchamos como cuando el doctor nos dice, mire, es cáncer. Y unos dicen, cáncer. Pero ¿sabe que ese es un nombre más bajito? Es más bajito que el número 272. Es allá abajo. Y Jesús está aquí. Y ese capítulo Mateo está usando para animarnos a nosotros de reconocer su autoridad. Y cuando reconocemos su autoridad, podemos tener fe en Él. Luego tenemos otra historia en verso 28. Mismo capítulo todavía. Cuando Jesús llegó al otro lado, habían pasado, los discípulos están asombrados que Jesús tiene toda la autoridad para incluso calmar, aplacar la tormenta. Y pasando al otro lado, dice, cuando llegaron al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Y fíjense lo que dice, eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Fueron unos muy violentos.
Y nosotros sabemos que hay gente en ese mundo que son violentos. A veces estoy manejando o estoy trabajando y, por ejemplo, anoche estuve regresando de un parte de los Altos de Jalisco y llamaba a mi mamá diciendo, mamá, no tenía oportunidad hasta ahorita, pero quiero felicitarte por el día, etcétera, etcétera, hablando. Y ella me dice, ¿estás bien? ¿Dónde andas? Porque ella estaba preocupada de que estaba yo en un lugar peligroso. Y sabemos nosotros que en cada ciudad hay unos lugares peligrosos. Si llega a Guadalajara, hay unas áreas que no quiero estar una vez que se oscurece. En cada lugar tenemos lugares feos que necesitamos tener cuidado. Y yo dije, pues no te preocupes, ahorita estoy en la autopista, he salido de la ciudad, no es una cosa. Pero estaba yo pensando, muy violentos son esos demonios, en que la gente pasando solamente tranquilamente, no sabía nada y está saliendo, atacando no por su dinero, solamente porque son hombres endemoniados, violentos, esos que no respeta a nadie ni nada. Y él llega al otro lado y esos dos violentos están. ¿Qué va a pasar? Porque Mateo está explicándonos de la autoridad de Jesús. Entonces dice, de pronto le gritaron, ¿quién? Los endemoniados. ¿Por qué te entrometes, hijo de Dios? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo señalado. Imagínense, aquí estamos los dos hombres que toda la comunidad tiene temor. Oh no, estos son los hombres, ya vienen. No, ellos llegan y están, ¿qué está haciendo ante nosotros? Ellos están llorando ante Jesús. Ya, ¿qué vas a hacer con nosotros? Y reconociendo la autoridad de Jesús. ¿Y qué pasó? A cierta distancia de ellos estaba paseando una gran manada de cerdos. Los demonios lo rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero y murió en el agua. Fueron demonios violentos. Hoy estaba yo leyendo, porque en la iglesia tenemos una lectura diaria de la Biblia, y también en Mateo habla Jesús de que cuando un demonio sale de una persona y está en varios lugares áridas, dice, y regresa un momento al lugar, dice, voy a regresar, y se encuentra limpia su casa, pero en vez de solamente meterse, se va y agarra otros 7 demonios peor, más malvado que él. No creo que debemos formar doctrina de escalas de malvados, de demonios, pero esos me parece como unos de los más malvados. Y ante Jesús están, ¿por qué? Porque pueden reconocer la autoridad de Jesús. Y todas esas cosas estaban pasando ante los ojos de sus discípulos, porque Jesús quería que sus discípulos entiendan su autoridad, porque sin entender la autoridad no podemos tener la fe. Aleluya. Cuando hablamos de tantas cosas, podemos nosotros decir que nuestras mamás nos enseñaron buenas cosas de la autoridad, de reconocer y respetar la autoridad. Y la autoridad nos llega a la fe. Pero aún si nos encontramos como ese centurión, estás aquí y dice, pues no entiendo muy bien la autoridad. De tal manera podemos nosotros reconocer en Cristo Jesús. Él es como había dicho, el mero mero. Es más que todos podemos imaginar. A conocer mi mamá en el kinder,
Mi mamá podía hacer todo. Podía hacer todo. Mejor de todas esas mamás. Pero poco a poquito, después de los años, aprendí de que sí, mi mamá tenía unas fallas. Pequeñas, pero fallas. Pero déjeme decir que es al revés con Jesús. Cuando yo conocí a Jesús, hace 41 años, es imposible que fuera hace 45 años porque solamente tengo 25 años yo. Pero cuando conocí a Jesús, estaba, como los discípulos, tratando de poner en su lugar de autoridad. Pero déjeme decir, en todos esos años, jamás he visto que Jesús tenía que bajar. No es tan perfecto como imaginaba. Jamás he visto que su autoridad no es suficiente. En cada día, cada año, cada vez Jesús en su fama, en su autoridad, en mi vida está aumentando, está creciendo, está mejorando, porque Él tiene el nombre sobre todo nombre. Yo creciendo, mi mamá estaba así y pues todavía está muy alto, muy alta en mi perspectiva, pero yo reconozco que no es perfecta. Pero en Jesús, yo después de tantos años, yo puedo decir que es perfecto. Es perfecto. Y nunca ha estado frente a un enemigo que Él no venció. Y no ganó por solamente poquito, sino con una sola palabra está derrotado el enemigo. Eso es lo que Pablo he mencionado, pero ahorita quiero mostrar ese texto. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. Dice en Filipenses 2:9, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Él está ya acá arriba, el mero mero. Y dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todo. El cáncer puede asustarnos, pero está aquí. El fracaso, el desánimo está aquí. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la familia, está aquí. Este nos afecta tanto y decimos, no, debía estar aquí. No, en comparación con la autoridad de Jesús. Jesús entra a la casa y se encuentra la suegra enferma y dice, pues que sea sana. Llega en la calle y llega una persona con lepra. Y eso tan contagioso que nadie podía acercarse a ellos. Incluso en la cultura de Jesús tenía que gritar de lejos y mudo, porque nadie podía acercarles a ellos. Y a los leprosos Jesús llega y ¿qué quiere que haga? Y el leproso dice, que me sanes. ¿Y sabe lo que hizo? Enseguida hacía Jesús extendiendo la mano, tocándole y dice, yo quiero. Sea sano. Porque tenía tanta autoridad que no tenía temor. No tenía temor de tocar. Ese es el Jesús que les digo. Y quiero presentar la autoridad sobre toda la vida. Y puede ser que tiene problemas. Pero Jesús es la respuesta. Porque con solamente una palabra cambia todo. La tormenta se aplaca. La enfermedad se va dejando sanidad. En cada lugar Cristo gane. Inclina tu rostro conmigo, por favor.